Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con esta nueva sección de 2 de Timoteo que comenzamos la semana pasada, en la que Pablo nos hace una serie de exhortaciones en lo que podríamos llamar el camino a la santidad. Y la primera exhortación que vimos la semana pasada consistía en evitar discusiones que puedan desviar a los oyentes de la verdad. Y hoy vamos a estudiar el pasaje siguiente, que de alguna manera complementa esa primera exhortación. Ahora, antes de comenzar con el pasaje, antes de pasar al cuerpo del sermón, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos confronte con su palabra y que nos prepare para que lo que Él tenga hoy para nosotros a través de este pasaje tan poderoso y tan hermoso no sea solamente información, sino sea realmente transformación. Vamos a orar. Padre, te damos el honor y la gloria por siempre. Pedimos, Señor, que en este día, Señor, nos confrontes, nos guíes, nos transformes. Que pongas en nosotros corazones sumisos y humildes, Padre, que podamos recibir tu palabra con la actitud correcta. Quita, Padre, cualquier distracción, quita cualquier cosa que pueda estar desviando nuestra atención de escucharte a ti. Quita cualquier dureza en nuestro corazón, Señor. Cualquier negativa a escuchar lo que tienes para nosotros hoy. Te pedimos que, Señor, te glorifiques a través de nosotros, que nos utilices, Padre, para que tu nombre se conozca, para que tu evangelio sea predicado, que nos des la posibilidad, el chance, Señor, las oportunidades de predicarlo y que nos guíes, Padre, y nos corrijas, Señor, cada vez que nos tengamos la disposición o la actitud correcta. Te damos el honor, la gloria y ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, poniendo nuevamente este tiempo en tus manos y pidiéndote que nos hables. En el nombre de Cristo lo hacemos, Señor. Amén y amén. Ok. Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 16. Vamos a leer del 16 al 18 y la palabra del Señor dice así: Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Como dije hace un minuto, este pasaje que acabamos de leer está ligado, está conectado con la primera exhortación que nos hizo Pablo y tiene que ver con las cosas que como cristianos compartimos con otros, las cosas que enseñamos, las cosas que predicamos. Y como hemos estado viendo esta semana, como discípulos de Cristo hemos sido llamados a ser más discípulos, a predicar el evangelio en todas las naciones, a ser discípulos para la gloria de Dios. Y ese es un llamado que requiere de nuestra parte estar dispuestos a compartir la palabra de Dios con creyentes y con no creyentes, recordando siempre que quien tiene el poder para transformar la vida de otras personas, quien tiene el poder para traerlos a ellos a la cruz, es el evangelio mismo, es el evangelio, es el mensaje, es la palabra de Dios la que tiene el poder, no nosotros, no nuestra inteligencia, no nuestra capacidad. Y hoy vamos a ver justamente en esa línea el peligro que representan la desviación de las doctrinas, lo que pudiéramos llamar las herejías dentro de la iglesia. ¿Cuál es el peligro que representan las herejías dentro de la iglesia? Y para eso vamos a dividir este sermón en 3 partes. Primero vamos a ver lo que es una herejía, después por qué debemos evitarlas y en tercer lugar por qué debemos combatirlas. Vamos a comenzar hablando entonces de qué es una herejía. Permítanme comenzar por el final del pasaje. Vamos a leer los versículos, la segunda parte del versículo 17 y el versículo 18. Fíjense cómo dice, permítanme leer nuevamente. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Lo primero que debemos entender, amados, es que una herejía
no es cualquier interpretación errada en materia de fe. Dicho de manera sencilla, existen muchos temas en la palabra que no son centrales en el plan de salvación de Dios y sobre los cuales podemos diferir. Por solo poner algunos ejemplos, vamos a preguntarnos qué contestarían cristianos de diversas iglesias o de diversas denominaciones si les preguntáramos cuáles son la edad y la manera correcta para administrar el bautismo. ¿Es válido el bautismo de infantes? ¿Es válido solamente el bautismo de adultos? ¿Se bautiza por inmersión? ¿Se bautiza por aspersión? ¿Cuál es la manera correcta y la edad correcta para administrar el bautismo? ¿Cuál es el tipo de música más adecuado para alabar al Señor? ¿Los himnos? ¿La música contemporánea? ¿Está vigente el don de lengua? ¿Cómo se manifiesta? ¿Va a pasar la iglesia por la gran tribulación o va a ser arrebatada antes de eso? Fíjense, solamente con 4 preguntas, la diversidad de respuestas que pudiéramos recibir. Es una realidad, hermanos, que sobre estos y muchos otros temas existen diferentes opiniones dentro de la iglesia, lo cual no es un problema porque ninguno de estos temas es central al plan de la salvación. Sin embargo, existen otros tópicos, existen otros temas que sí son centrales y sobre los cuales todos los cristianos debemos compartir el mismo criterio. ¿Qué es lo que el Señor ha revelado sobre esos temas? ¿Qué es lo que el Señor ha revelado sobre la salvación? Una diferencia de opinión sobre alguno de esos temas centrales significa una desviación de la verdad revelada por Dios en la Biblia, revelada por Dios en las Sagradas Escrituras, y por ende implica que la persona cree en un plan de salvación diferente al que el mismo Señor reveló a través de las Escrituras y ejecutó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de esta realidad es cómo podemos identificar cuáles son esos temas centrales, cómo podemos saber cuáles son los temas centrales de la fe para poder identificar si algo es una herejía porque atenta contra esos temas centrales. Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que uno pudiera imaginar. Dicho en pocas palabras, todos los temas que tienen que ver con la persona y el ministerio de Jesús son esenciales y constituyen el Evangelio revelado por Dios a través de la Biblia. Todos aquellos temas que tienen que ver con la persona de Jesús y su ministerio en la cruz son esenciales en el plan de la salvación. Cualquier desviación en alguno de esos temas debe ser considerado una herejía. Vamos a considerar, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, cuando Pablo les escribió esa carta tremenda a los Gálatas. Básicamente había un grupo de judíos cristianos convertidos provenientes de Jerusalén, diciendo que para ser salvos había que cumplir con los rituales de la ley judía. En particular estaban ellos hablando de la circuncisión. En pocas palabras estaban sugiriendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no era la consumación definitiva del plan de salvación que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que por ende no era suficiente creer en Jesús como el Mesías para ser salvo. Además, había que cumplir la ley y había que estar circuncidado. Para ellos los rituales de la ley de Moisés eran parte del plan de salvación. Y si vemos esto de manera general, lo que aquellos hombres estaban planteando era un evangelio de obras. Un evangelio basado en la acción del hombre, no solo en la obra de Cristo en la cruz y no en el evangelio de la gracia que Dios reveló en las Escrituras y que consumó a través del sacrificio del Mesías en la cruz. La respuesta de Pablo en aquella ocasión fue contundente. Ahí en Gálatas 1, versículo 8, leemos: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Permítanme leerlo nuevamente. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Se dan cuenta de lo tremendo de esta declaración? Ahora, en el caso de segunda de Timoteo, el pasaje que estamos leyendo, Pablo comienza diciéndole a Timoteo que evite esas discusiones
que no tienen que ver con la verdad. Y le pone un ejemplo, pone como ejemplo algunos hermanos que estaban diciendo que la resurrección ya había ocurrido, a Himeneo y Fileto. Eso básicamente implicaba en la práctica que la segunda venida de Cristo ya había tenido lugar. Ya estábamos en el final de los tiempos, ya estábamos en teoría disfrutando de la realidad de un cuerpo resucitado. Y eso, por supuesto, estaba creando una cantidad de confusiones y una cantidad de problemas dentro de la iglesia. Una enseñanza como esa, amados, era sumamente grave, ya que por un lado distorsionaba por completo el plan de Dios. Además corrompía la identidad del Mesías, porque decir o asumir que ya el Mesías había resucitado implicaba que ya Jesús había venido por segunda vez, implicaba que alguien por ahí debía ser el Mesías, como tantas personas hoy en día se han declarado a sí mismas el Mesías, o como tantas personas han recibido el título de Mesías por parte de sus seguidores. Ahora, además de corromper el plan de Dios y corromper la identidad del Mesías, trastornaba la fe de los hermanos que no eran maduros en la fe. Probablemente aquellos que estaban bien cimentados en las Escrituras, aquellos que estaban bien cimentados en la fe, no creían a lo que Himeneo y Fileto estaban diciendo, pero habían hermanos que eran afectados por esta doctrina. Como vemos, hermanos, una herejía se reconoce fácilmente porque distorsiona el verdadero evangelio, cuestionando, falseando, distorsionando de alguna manera la identidad y el ministerio de Jesús. Y esto nos lleva al segundo punto de hoy, y es por qué debemos evitar las herejías. Permítanme leer nuevamente el versículo 16. Evita las palabras profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Amados, como podemos ver en este versículo, la consecuencia de creer y compartir una herejía es terrible. Citando nuevamente a Pablo, los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. En otras palabras, quienes basan su fe en una herejía ponen su confianza en algo que no salva, y al dejar de confiar exclusivamente en Jesús y en su obra, se acercan al mundo y se alejan de Dios. Y la pregunta que uno se hace es: ¿puede un verdadero cristiano comenzar a creer en una herejía? Por lo que vemos en el texto, podemos decir que sí. Ahora, cualquier verdadero creyente que comience a creer en una herejía va a pagar un alto precio por hacerlo, ya que se va a alejar cada vez más de la vida piadosa y sufrirá el deterioro de su relación con Dios. Su intimidad con el Señor se va a ir enfriando, su intimidad con el Señor se va a ir agotando y dejará de ser un siervo útil para el reino. Y cualquier cristiano que ha estado en esa situación sabe que esa no es una situación que le produzca gozo al Señor y que le produzca gozo a Él. Una persona que está en esa situación, alejado de Dios y cercano al mundo, vive un cristiano que está en esa situación vive una pesadilla, vive un infierno en vida. Ahora, para algunos el problema es mayor, porque si lo que han creído y si en lo que están basando el corazón de su fe no es el verdadero evangelio, entonces significa que no conocen al verdadero evangelio. Y si no conocen el verdadero evangelio, no conocen el verdadero Jesús. Y si no conocen el verdadero Jesús, entonces no se han reconciliado con el Padre. Y si no se han reconciliado con el Padre, entonces no son verdaderos cristianos. En otras palabras, aún no son salvos. Punto. Es así de sencillo. Si alguien está creyendo en algo que no es el verdadero evangelio y está poniendo su fe en algo que no es el verdadero evangelio revelado por Dios en las Escrituras y consumado por Cristo en la cruz, entonces esa persona aún no ha conocido a Dios y no es salva. Ahora, ¿qué podemos hacer para protegernos de las herejías? La respuesta es simple. Debemos
dedicarnos al estudio de la palabra y esforzarnos por conocer cada vez mejor la persona y el ministerio de Jesús, para que podamos tener el entendimiento claro, poder tener una comprensión lo más amplia y clara posible del verdadero evangelio de la gracia. Amados, mientras menos familiarizados estemos con todos los detalles del verdadero evangelio, más fácil será que comencemos a creer en alguna herejía. Con esto en mente vamos al tercer punto de hoy, que es por qué debemos contrarrestar, por qué debemos combatir las herejías. La segunda parte del 17 dice: sus enseñanzas se extienden como gangrena. Desgraciadamente la historia de la iglesia nos ha demostrado cuán ciertas son estas palabras. Las herejías se extienden como gangrena. Y todo el mundo sabe que el único remedio para prevenir que la gangrena se siga extendiendo y contamine todo el cuerpo es amputar el miembro afectado. Hermanos, esto no se trata de tener creencias diferentes sobre temas que no afectan la salvación. De lo que estamos hablando aquí es de cosas tan serias que pueden deteriorar la relación de los verdaderos cristianos con Dios y que pueden mantener a muchas personas en los bancos de las iglesias, haciéndoles creer que son salvos cuando realmente no han conocido a Jesús. Amados, como hemos visto hoy, el llamado a identificar las herejías y a protegernos de ellas y a combatirlas no debe ser tomado a la ligera. Tenemos un deber, en primer lugar, con Dios, pero también tenemos un deber con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Como cristianos debemos agradar a nuestro Señor y ser siervos útiles para su reino, pero nunca llegaremos a hacerlo si no conocemos en detalle, si no conocemos verdaderamente a Jesús, al Jesús que se reveló a sí mismo, al que se describió a sí mismo en la Biblia, y si no entendemos los detalles de su ministerio a través de la cruz. Cualquier desviación en el evangelio que nosotros detectemos debe ser rechazada y combatida como se combate la gangrena. Hay que erradicarla, hay que cortarla. Si no lo hacemos, se seguirá extendiendo y afectará cada vez más a otras personas, a otros creyentes. Y la pregunta que debemos hacernos a la luz de esto que hemos visto hoy es: ¿estamos nosotros preparados para hacerlo? ¿Estamos dispuestos a estudiar las Escrituras, a filtrar todo lo que escuchamos a través de la Biblia, a defender la verdad revelada por Dios, cueste lo que cueste? Hermanos, tomémonos el tiempo esta semana para reflexionar sobre estas preguntas. Vamos a evaluar con toda honestidad si podemos decir que nuestro concepto de Dios y de su obra de redención está basado en lo que la Biblia dice o en lo que otros cristianos nos han enseñado. Amados, sea que escuchemos una enseñanza del pastor de nuestra iglesia, de un profesor en el seminario, de un hermano que lleva años en la fe, de un predicador reconocido que hemos escuchado en internet. Nuestro deber es cotejar con las Escrituras para saber si lo que estamos recibiendo está alineado o no con el verdadero evangelio, si lo que estamos recibiendo verdaderamente es palabra de Dios y está alineado con el plan de salvación de Dios, o si por el contrario debe ser considerado como una herejía y por ende debemos rechazarlo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento que necesitamos y vamos a esforzarnos por ser siervos aprobados que interpretan rectamente la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre, te damos el honor y la gloria. Te pedimos que este texto que hemos estudiado hoy, Señor, nos incomode, nos confronte con la manera, Señor, en la que nosotros estamos intentando conocerte. Ayúdanos Señor, a identificar realmente si las cosas que nosotros creemos sobre ti son las cosas correctas, si hay cosas que debemos desechar, Señor. Y ayúdanos, por sobre todo, Padre, a hacer una disciplina, una práctica normal, Señor, en nuestra vida, que todo lo que nosotros escuchemos sobre ti, vayamos a las Escrituras y hagamos como aquellos hermanos en Berea que cuando escucharon a Pablo
fueron a las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Señor, que nosotros no tomemos la palabra de los hombres como algo certero, que nos tomemos el tiempo siempre de ir a las Escrituras y verificar si lo que nosotros estamos recibiendo, si la enseñanza que estamos recibiendo viene de ti o no, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la sana doctrina, con el evangelio que tú revelaste en la Biblia, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por este pasaje y te pedimos, Señor, que nos transformes cada día, que sigas trabajando en nosotros y que, Padre, nos ayude, Señor, a ser esos siervos útiles que tú quieres que nosotros seamos. Danos el discernimiento para reconocer, Señor, cuando algo se desvía de la verdad. Danos la valentía para rechazarlo, para denunciarlo y, por sobre todo, el deseo, Señor, de sumergirnos continuamente en tu palabra para que podamos alimentarnos de la fuente, de esa fuente que tú nos has dado, Señor, que nos habla de ti, de tus pensamientos, de tus planes, de quién eres, y podamos, Señor, directamente de ti entender qué es lo que nosotros debemos creer y qué es lo que debemos rechazar. Te damos el honor y la gloria y te damos las gracias por este tiempo en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.